Ok, bien. Bueno, estamos entonces en la primera nube de esta, en la primera burbuja en esta clínica con Sofía López y Violeta Castresana. Falta que se incorpore, claro. ¿Cómo se llama? Cabezas. Ay, no recuerdo. Ariana, ¿puede ser? Bueno, falta que se incorpore la tercera integral. Ariana. Ariana Cabezas. Ahora la recuerdo. Bueno, sí, la idea en esta burbuja es que justamente la llamamos burbuja, pues nos quedamos aquí adentro, tratando de generar alguna intimidad en el intercambio, para que sea distendido, para que no sea contracturado. No es una instancia de evaluación, es más bien una instancia de conversación, y en todo caso de evaluación en relación a la puesta en valor digamos, de lo que ustedes vinieron produciendo en relación al texto del proyecto de tesis, ¿sí? Pensémoslo más bien como una oportunidad para conversar entre tres, espero entre cuatro pronto, cuando se incorpore Ariana, y pensarlo de esa manera, ¿no? La propuesta es conversar sobre textos y conversar sobre el proyecto de tesis, pero fundamentalmente acá nos preocupa más bien el texto del proyecto de la tesis. Yo siempre digo que el proyecto de la tesis es un momento particular en el diseño de la investigación narrativa, ¿no? Un momento muy particular, porque es un momento de corte, de interrupción, en donde uno trata de sintetizar en un texto lo que quiere hacer y de la forma en que lo quiere hacer, pero presentándoselo a la institución, en cierta forma a la máquina académica y a los códigos, ¿no? de ese aparato, ¿no? Entonces, yo también lo planteo como una instancia de negociación entre lo que queremos hacer, que desde mi perspectiva, el diseño de la investigación narrativa es un permanente diseño y rediseño, más que la ejecución de un proyecto o de un plan, ¿no? Por este carácter indiciario que tiene. Entonces, en esa búsqueda sí hay que definir un sentido de orientación de lo que vamos a hacer, con un cierto lenguaje teórico, con una cierta explicitación de perspectiva, y en este caso, en el proyecto, ¿no? Como una instancia de intercambio, de negociación, de adecuación de ese plan, también a las exigencias del campo donde se inscribe ese texto, que es el campo de recepción de ese texto, que es el campo académico. Y a mí me parece interesante plantearlo como negociación, por plantear una tensión entre el proceso de diseño y rediseño y esa instancia institucional, ¿no? que exige fijarlo. Y de ahí, bueno, en ese espacio de negociación, plantear el plan. Pero y ahí se plantea otro problema, de la construcción de ese texto, atendiendo también a este doble juego, a esta tensión y a esta necesidad. Ustedes tienen una ventaja, siempre digo, que este es un seminario específico, o mejor dicho, un programa específico de doctorado, que permite regular de una manera esas reglas del campo académico. O sea, acá es mucho más permisivo que lo sería un programa de educación en general, donde, digamos, los que participan de la toma de decisiones tienen que ver con un campo mucho más vasto, en donde inclusive la narrativa disputa con otros espacios metodológicos, hasta se puede dar un conflicto ahí de otro tipo, qué sé yo, enfoques metodológicos
cuantitativos o cualitativos clásicos, ¿no? Que dudan o ponen en cuestión la narrativa o ciertas formas de pensarlo. Acá eso no sucede. Entonces, eso también flexibiliza mucho el campo de recepción del texto de ustedes. En el sentido de que no va a ser la misma lectura y la misma valoración en este campo específico que en un campo más general, ¿no? Que es un campo de disputas mucho más amplio. Por supuesto que también dentro de este micromundo de la investigación narrativa hay tensiones y conflictos entre enfoques y todas esas cosas que, bueno, da cuenta de cierta vitalidad también, ¿no? Entonces, pero lo importante acá es eso. Y entonces, la propuesta es centrarnos un poco en los textos, en la construcción del texto. Si ustedes quieren, en la poética, no tanto en la estética. En cómo construir un texto, ¿no? que a partir de todo lo que ustedes estuvieron trabajando, pero también teniendo en cuenta que el campo de recepción de ese texto no es el mismo del campo académico más amplio u ortodoxo. Entonces ahí se abre todo un espacio mucho más interesante para esa poética, que puede ser mucho más creativa, ¿no? Más allá de que hayan hecho ejercicios de definir objetivos, no necesariamente el proyecto tiene que definir objetivos en un sentido tan nítido, finalmente. Más bien, el ejercicio de definir objetivos y definir el objeto. Desde mi perspectiva, los proyectos de tesis, bueno, esto lo estuvimos trabajando, tienen más bien una estructura de propósitos, ¿no? Y de definición de preguntas, de problematización, más que definir un objetivo, ¿no? Que marca un punto fijo que niega un poco el sentido mismo de la investigación narrativa, que es búsqueda, ¿no? Vibración, inquietud. No tiene tampoco un tono tan asertivo como exigiría un objetivo, ¿no? Es una voz un poco más vacilante. Entonces el objetivo es un buen ejercicio, porque te permite transitar ese momento de negociación, ¿no? con el campo, o de precisión, que también es exigible en este campo. No es que no es preciso en el sentido más restrictivo, porque en cierta forma obedece a ciertas reglas metodológicas de este enfoque. No es que uno hace lo que quiere, ¿se entiende? Pero no necesariamente la estructura de un proyecto de tesis en este campo tiene que tener la estructura de un proyecto de tesis como si se presentaría en otro campo. Bueno, esto me parece muy importante. ¿No? Sí, Sofía, te escucho. Una pregunta, porque a lo mejor Violeta lo tiene, pero voy a apagar mi silencio. Bueno, avísame si no se escucha. Cuando vos decís que dentro del campo de la investigación está el micromundo de la investigación, ¿no? ¿No se escucha? A ver. Se entrecorta un poco. Ahí. Profe, no te escuchamos, que estás con... Que tengo una especie de zumbido permanente cuando Sí. abrí el micrófono y mucha interrupción. ¿No querés volver a conectarte, intentar volver a conectarte?
Sofía. Sí, porque yo ahora Es que no da para entenderte, entendés lo que decís y es fundamental poder escucharte. Ahí está. No sé si entendés, Violeta, lo que estoy tratando No, de... porque, sí, sí, por supuesto. Sí, 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 lo que estabas diciendo, sí, sí, por supuesto, profe. En eso vamos, en el cómo escribimos también lo que escribimos, lo que Claro. decimos, ¿no? En esa Sí, sí. poética. Eh, Claro, a ver, cómo el hecho de escribir el proyecto de tesis es la construcción de un texto, ¿no? La ujú, creación de un texto, la producción de un texto que necesariamente implica un momento de interrupción en el proceso de indagación que ustedes están haciendo, o también en la madurez del problema de problematización, ¿no? Del tema de la problematización de la investigación. Están en proceso, y es la exigencia de escritura, diría Richardson, ¿no? Loren Richardson, no sé si la leí. sí, sí. Bueno, es también un proceso de búsqueda, de indagación. Ujú. No está por fuera de ese ejercicio. No es que uno piensa, ¿no? Diría, uno hace la investigación y después la escribe. No, no, claro, no. ¿Se entiende? Entonces eso implica Sí. un proceso recursivo, un proceso de ida y vuelta, de búsqueda indiciaria, de buscar pistas, más que de seguir un plan muy delimitado. Ujú. Y eso exige que la escritura de ese proyecto, para decirlo de una forma, se adecue a ese sentido, no el sentido pleno de la academia. Ahora sí atender a ciertas exigencias que son inscribir ese texto dentro de una tradición de discusión teórica, ¿no? Y eso implica traer autores, no es que uno no tiene que citar y no leer, No. sino que la manera en que incorpora a esos autores es mucho más entramado en esta lógica narrativa. Ujú. Es decir, no es que vienen a autorizar lo que uno dice, sino vienen más bien a conversar A con lo que conversar. uno, con lo que uno está problematizando, y vienen a nuestro auxilio, ¿no? Sí. Eh, Como es para mí el buen sentido de la teoría en este campo, que viene también a informar, a inscribir tu preocupación, la preocupación de la indagación, ¿no? En esta encarnación de inmersión, ¿no? Profunda, ¿no? En la indagación, ¿no? Como experiencia. Luis Porta diría, siendo investigación, incorporándose a ese flujo, Ujú. ¿no? Y al mismo tiempo la escritura permite tomar un poco de distancia de ese proceso que puede terminar siendo de confusión, ¿no? Como en Claro. el nógrafo de Borges, Ujú. que termina Sí. siendo integrado, chupado, ¿no? En esa inmersión tan profunda que hizo. Ujú. Terminó siendo el otro. No. Bueno, entonces, la escritura también es ese momento de distancia. Y ese momento de distancia permite ver, tomar, también percibir, ¿no? Apreciar, evaluar este doble juego, el de un deseo de saber con una inscripción institucional. Ujú. Bueno, entonces, pero Bueno, también al mismo tiempo, esa inscripción institucional, en este caso, es específica de este programa específico que es investigación narrativa. Por ejemplo, en este caso no hay que justificar la investigación narrativa como válida. Eso se da como supuesto, ¿se entiende? bien, bien. Los que van a leer tu proyecto de tesis es gente que está en este campo, no en otros. Perfecto. Entonces, eso también es una tranquilidad a la hora de escribir. Eh, y al mismo tiempo de negociar, Claro, ¿no? también es, sí, es un desafío. Claro, pero de negociar es un Eh, desafío, pero es menos comprometido que si vos hicieras una investigación narrativa y autobiográfica en un doctorado en general. claro.
porque ahí los criterios son más generales y generalmente más ortodoxos. Posiblemente ahí sí te piden un marco teórico como una cuestión fundamental. Ojo, acá también te exigimos que haya, esta institución, este doctorado te pide que haya discusión teórica o trabajo. Ahí está, la admitimos a Sofía. Espero que tengamos suerte, porque yo no entendía nada. Sí, no, estaba todo entrecortado. Sí, no, terrible era. Ahí se está conectando con su audio. Bueno, eso me parece muy importante también decírselos en la intimidad de la burbuja, digamos, Bueno, claro. ¿no? Que es lo que permite. Hola, Sofía. A ver si ahora tenemos mejor. Disculpen, ahora se... Más o menos, me parece que más o Pusimos menos, pero a ver, carita de que. intenta ver ahí que... Yo apago mi Y micrófono. capaz tú apagás tu cámara, Sofía. A ver, si intentamos hacer eso, a veces resulta. A ver, ahora habla, por favor. Ay, qué difícil. No quiero redundar más. Esperando a Sofía. Bueno, ¿podrá presentar tu texto, Violeta? Vos que Sí, estás. profe, dale, voy a intentar ahora acá. Me encanta como dicen ustedes, profe, ¿no? Tutean al profe y dicen, eh, te voy a pasar, profe. Está bueno, es raro. Acá si te dicen profe no te tutean. Ah, No sabes entender. sí. O te llaman directamente por el nombre, ahí te tutean, y nada de profe. O te dicen profe y no te tutean. Ustedes lo juntan, está muy simpático. Al menos para mí. A ver, Sofía, ahora. Mira, vamos a hacer una cosa por lo pronto. Después tal vez entre vos y yo, porque ella se tiene que ir mucho más rápido, Violeta. Le propuse a Violeta que comparta su texto, yo no lo pude leer, ¿sí? Que nos comparta en pantalla su texto y la seguimos a ella un poquitito en su exposición. Estoy intentando compartirlo, pero a ver, acá estoy con algunas dificultades Te para... tendré que habilitar yo, a ver, No déjame ver. sé, no, porque Hay veces que sí, ¿eh? Es que es muy complejo esta. yo en realidad sí, siempre usamos el Meet, pero por ahí el Zoom tiene cada uno tiene sus... Sí, no, pero este es diferente del que yo manejo, porque, a ver, para un minutito, a ver si yo te tengo que habilitar a vos. Detener grabación, votación de tus títulos, no. Aplicaciones, compartir pantalla, a ver si por acá. Varios. Sí, aparentemente estás habilitada para compartir. Podría. Bueno, pero yo estoy acá con una... Mientras Pongo tanto, compartir y pongo lo intentás ya archivos. mismo. A ver, que acceda a su pantalla. En configuración, Violeta, no se puede.
Mira, yo pongo compartir y me aparece una pantalla donde Sí. aparece Dropbox, Microsoft OneDrive, el Google Drive, pero no me aparecen los que tengo acá abiertos, mis propios archivos. A ver. Qué extraño. Porque yo pongo compartir pantalla y sale. Y yo ya Un tengo abierto el... participante puede compartir a la Sí. vez. Y yo ya lo tengo abierto acá. A ver, voy de nuevo. Aparentemente estás habilitada. Debería. ¿No ves? Me saca, es como que me saca de... Y me va a seguridad y privacidad. Ah, mira vos. A ver, Me va déjame ver para un otro minutito. lado. A ver, de seguridad. ¿Querés que haga? A ver, ¿y querés intentar vos a ver si podés, Sofía? Pruebo. Permitir a todos los participantes Sí, compartir pantalla. Lo tenés o habilitado. sea que estoy habilitada, ¿entiendes? Estás A ver. tildada. Todo, chat. Ahí vamos. Yo no, Ah, pero a vos sí, Sofía te permite, ¿no? Bueno, vamos con Sofía entonces. Mientras tanto, dale. ¿ustedes están viendo mi pantalla? Sí, sí. Sí, perfectamente. Y me Si yo tengo tu están texto viendo. aparte. ¿Se escuchan? Ah, una sugerencia que les diría que es muy importante. Tanto en el nombre del documento como dentro del documento, en el texto, pongan su nombre. Bueno, perfecto. Es ir asumiendo también autorías, ¿no? En serio, Sí, sí. muy importante. Aparte, permite identificarlo. Ahora sus textos, también los proyectos, todo va a entrar en una marea de lectura. Entonces, es importante identificarlo bien. Bueno, dale, Sofía, te ¿Se escuchamos. escucha? ¿Me escuchan? Ahora, Sí, yo te escucho. Voy a apagar el micrófono, así no interfiero. está bien, porque yo, no sé si hace falta que alguien me... Mi proyecto, provisivamente, o mi boceto de anteproyecto, tiene título Vidas narradas, experiencias Para, sexualizadas, vamos. versión No, didáctica. yo no logro escucharte. Entonces, te propongo otra cosa. Propongo que, como yo no logro escucharte realmente, tal vez sea la oportunidad de ir directamente a tu texto. Y como diría Riquet, eliminar el autor. Que el autor no hable del texto, que el texto hable solo. Y voy a proponer a Violeta y a mí que lo leamos, que vos escuches lo que nosotros leemos de tu texto. ¿Te parece bien? Aprovechemos la oportunidad de que no podés hablar y, como dice metafóricamente Riquet, que se muera el autor, digamos. O que digamos algo más moderado, que se enmudezca el autor y que no pueda decir lo que quiso decir, sino que el texto hable solo. ¿Te parece que hagamos ese ejercicio? ¿Podrás compartir un poco, poner un poco más arriba tu pantalla solamente ese pedacito que se logra ver? Esto es agrandar un poco. A ver, yo ahí amplié un poco más la pantalla, pues saqué. En todo caso, estemos atentos, Sofía, si Ariana se quiere conectar, que está ahí colgada, yo no la logro ver. Ahora, porque agrandé la pantalla. No
¿No podés agrandar un poquitito más el texto? O sea, que entre más texto dentro del cuadro. Yo igual tengo lo tengo acá. Yo digo más que nada por Violeta, que lo pueda leer en un poquito más sentido más amplio. Yo lo que digo es lo siguiente. A primera vista, por el... está bien, déjalo así, subilo un poquitito más, poné el tema. Desde arriba, a ver que entre el tema ahí también. En todo caso, después lo vas bajando. Yo lo tengo impreso, ¿sí? Yo digo lo que, a primera entrada, leámoslo el texto como estructura, digamos, veamos cuál es su índice, cómo se estructura, como se diría ahora, cómo se cura el texto, ¿no? ¿Qué eligió Sofía para estructurarlo? Y está muy bien como un primer boceto. Puso el tema, tematizó, digamos, las prácticas de enseñanza en la formación de agrónomos. Ya hay una decisión importante de adoptar el lenguaje inclusivo, llamémosle así. Sin embargo, eso es una instancia de negociación que tendríamos que considerar. Ni Luis Porta ni yo tendríamos problema con eso, pero tal vez el doctorado en educación de La Plata, de Rosario, haya regulado la escritura de las tesis, ¿no? Ahí es donde la negociación que yo planteaba antes se torna más que evidente, desde el primer renglón, ¿no? Porque es retomada, digamos, esa decisión en agrónomos a lo largo de toda la tesis. Ahí podemos tener alguna restricción que sobrepasa digamos, el marco de programas específicos, y habría que averiguarlo. Si en el texto final el doctorado en educación admite estas formas. Y en todo caso, también podríamos comprometer a este programa específico a solicitar una excepción, ¿no? Pero bueno, ahí empieza toda la negociación. Pero otra cuestión que a mí me parece importante es que la estructuración en título, fundamentación, preguntas, problema, objetivo general, objetivos específicos, palabras claves, autores, bueno, es un muy buen ejercicio de negociación. Y también un muy buen ejercicio de estructuración del texto. Ahora, yo no sé si es el texto definitivo del proyecto, o si es el primer texto a partir del cual se trabaja, ya justamente como yo decía al principio, con otros márgenes, ¿no? Y también con otras exigencias más específicas. Por un lado, se flexibilizan, me parece, esas reglas, esta estructura clásica, ¿no? Pero al mismo tiempo se especifican también las exigencias metodológicas de escritura, ¿no? Por ejemplo, la exigencia metodológica de estar en el texto, y no necesariamente definiéndose quién es uno escribiendo una historia natural, sino comprometiendo esa presencia, esa participación, esa inmersión, ¿no? A lo largo de todo el texto. Más allá de que el texto adquiera una estructura más clásica o más literaria, ¿no? Del proyecto, la presencia de la voz del autor, ¿no? En el texto, la voz, si querés, el cuerpo, ¿no? Y la experiencia del autor del texto tendría que estar presente en todo el texto como un criterio estructurador, que en cierta forma rompe esta estructura. Este ejercicio es fundamental porque permite ordenar la cabeza y el proyecto con cuestiones fundamentales. Digamos, podría ser esta la síntesis de la fundación. No es que no tiene que estar el tema fundamentado,
sino que eso es una exigencia a lo largo de todo el texto. En tanto texto tendría que estar estructurado, ¿no? De una manera fundamentada, informada, como decía, no sé, a Violeta al menos, ¿no? Inscripto con los problemas, qué es lo que a vos te preocupa, ¿no? Que me parece que aparece muy nítido en el título. Yo me siento muy identificado con esos títulos que tienen 3 palabras claves, como en tu caso, vidas narradas, experiencias textualizadas e invención didáctica. Ya en esa forma de denominación se está inscribiendo en distintas tradiciones y en cierta forma está marcando cuál va a ser, digamos, lo asiento, y yo lo pongo entre muchas comillas, el marco teórico, sobre qué va a tener que fundamentar teóricamente Sofía. La idea de vidas narradas, de experiencias textualizadas e invención didáctica. Eso ya permite desde el título una estructuración del texto. Y eso me parece fantástico, ¿no? Porque le marca un camino. Tal vez este no termine siendo el texto de su tesis, ¿se entiende? Del proyecto, del título del proyecto de tesis, no de la tesis. Ese es otro momento, que tal vez se define al final, pero sí estructura todo el campo de indagación teórica y arma un plan de lectura y una biblioteca acerca de las vidas narradas. Hay un montón de debates en torno de eso. El problema que va a tener Sofía ahí es seleccionar cuál va a ser la literatura, ¿no? La bibliografía que va a utilizar, o las tradiciones donde va a escribir esa idea de vidas narradas, de experiencia textualizada e invención didáctica. De eso no puede dejar de hablar Sofía en su tesis. Y de su relación, porque si está puesto en una secuencia, ¿no? Después me parece muy bueno la bajada, ¿no? Relatos autobiográficos de productores campesinos y propuestas de enseñanza para la formación de agrónomos. Un estudio interpretativo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Parece muy bien. No, me parece que ahí también lo escribe en tradiciones metodológicas, interpretativas, y lo sitúa. Insisto, no sé si este va a terminar siendo el texto. Si yo tengo razón en lo que digo, es muy probable que el proceso mismo de escritura del proyecto de tesis la lleve tal vez a redefinir el título. Lo que no creo que pueda redefinir es esas 3 columnas que la estructuran, ¿no? Y que tal vez cambie alguna categoría luego de indagarlas, de hacer esa exploración teórica, ¿no? Que esa misma categoría, que esta primera categoría o significante, ¿no? Plantea. Y aparte, a mí me gustan también estas formas, porque permite un abordaje mucho más rizomático, ¿no? Del proyecto. Se va para los costados, ¿no? Y no busca un fundamento único, ¿no? Como exigiría la lógica del objetivo más tradicional, ¿no? Un foco directo, sino más bien hacia los costados, ¿no? Un poco esta idea de cómo se relacionan, ¿no? De las vidas narradas, las experiencias textualizadas y la invención didáctica, ¿no? ¿Cuál es el entramado? ¿Qué nos permiten pensar? ¿Qué no se viene pensando? ¿No? Pero al mismo tiempo permite un debate, una conversación teórica con autores que, bueno, que Sofía posiblemente ya haya seleccionado, ¿no? Porque de algún lado salieron esas formas de denominar. Una cosa que también es muy interesante es hacer el proceso inverso que propone la investigación más convencional,
que plantea desde ciertas tradiciones teóricas o de ciertas lecturas definir el texto. En vez de acá, también la idea, por supuesto, que esto tiene algún tipo de inspiración, pero es justamente explorar en esa inspiración puede definirte un marco teórico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Preguntarse a sí mismo, ¿dónde saqué esta idea de vidas narradas? Y marcar, digamos, los autores que uno piensa que tuvieron que ver con eso, y algunos otros que prometen hacerlo, puede ser el plan de lectura de la tesis, lo que se llama el marco teórico, ¿no? Más convencional. Pero está muy bueno, no sé. Qué bueno que Sofía no pueda hablar, porque de esta forma nosotros podemos decir cualquier cosa que tal vez ella haya ya pensado o no, pero que le ayude un poco. ¿Vos qué pensás, Violeta, de una primera impresión del texto? ¿Lo pudiste leer un poquito? ¿O qué Sí, te sí, sí. Bueno, me resuena también esta idea, ¿no? Propuestas de enseñanza en la formación de agrónomos y relatos autobiográficos de productores rurales, ¿no? Ahí también hay toda una, digamos, porque hay una puesta en escena de una conversación y de un diálogo que me parece que puede resultar muy interesante. Ajá, No sé, sobre todo en es esta verdad. invención didáctica. Sí, aparte ahí propone también una nueva relación, ¿no? Ujú. Ay, a mí aparte me provoca otra cosa, que es una gran curiosidad acerca de cómo lo va a hacer. Y después algo nos anticipa en la última frase. Claro que queda un título kilométrico, ¿no? Pero al menos el título nos permite pensar casi toda la investigación, porque nos dice que es un estudio interpretativo y nos dicen dónde, ¿no? Que es un estudio interpretativo. Entonces nos permite decir, y al ser una conjunción y relatos autobiográficos de productores campesinos y propuestas de enseñanza para la formación de agrónoma, da esta sensación de diálogo, de una relación también horizontal, en el sentido rizomático, ¿no? Eh, que plantea dos líneas, ¿no? de fuga diferentes, ¿no? Que tiene que ver bueno, con la autobiografía, si vos querés, o la propia biografía, o el carácter situado, ¿no? De los productores campesinos y las propuestas de enseñanza, ¿no? Y también que los relatos autobiográficos sea el antecedente, ¿no? Mm, mm, plantea no la subsumción, digamos, subsumir esos relatos autobiográficos a la lógica de las propuestas de enseñanza, ¿sí? ¿No? ¿Se entiende lo que trato de decir? Pero ahí, digo, es un diálogo radical, ¿no? Que no plantea en principio una simetría entre esos dos corpus textuales, esos corpus textuales en definitiva. Los relatos autobiográficos, aunque ahí hay un desliz, porque de un lado, del lado productores campesinos, por decirlo de alguna forma, hay relatos autobiográficos, y en el otro no hay textos, hay propuestas, ¿no? Esa es una primera sugerencia, ¿no? De un lado hay relatos autobiográficos, de otro lado hay propuestas de enseñanza, ¿no? Bueno, tal vez el trabajo de Sofía sea buscar la textualización, ¿no? La textualidad de esas propuestas de enseñanza. Así como va a tener documentos personales, que son los relatos autobiográficos, que también nos señale, no necesariamente en el título, sino en el texto, cuáles son los documentos que dan cuenta de esa propuesta de enseñanza, ¿no? Los textos. Si acaso quiere un enfoque dialógico, no sé, tal como sugiere el título. Bueno, allí más abajo haciendo perdón, Sí, profe, dale. haciendo una lectura un poquitito más rápida en los objetivos específicos aparece allí también las biografías de los profesores en la toma de decisiones de sus propuestas didácticas. Me parece que allí está ese texto que a lo mejor en el título
no lo pudimos visibilizar, Exactamente. o no estaba como No, está vacancia, pero que perfecto. después aparece. Exactamente. No, la estructura está muy... Y las preguntas también están muy delimitadas y marcan esa relación, ¿no? Explicitan, amplían. Me parece que habría Sí, que desarrollar más las preguntas, porque dan para más, ¿eh? Son buenas. Preguntas problema. Yo podría directamente preguntas de investigación o problema de investigación. Para mí, un problema, dentro de esta tradición, un problema de investigación es la pregunta. La pregunta es más, para mí es mucho más importante que el objetivo. El objetivo hasta se puede diluir, insisto, en un propósito de comprensión general. ¿Cómo hacen los etnógrafos? Ahí los manuales hablan, creo que lo llaman los diseños flexibles. Yo leí varios proyectos en el CONICET de ese tipo, y se admite en el CONICET, así que imagínense en este campo específico, en este doctorado, en este programa específico, ¿no? Diseños flexibles no exigen la definición de objetivos específicos. Sí sirve hacer el ejercicio de escribir los objetivos específicos, pero desde mi punto de vista, para escribir otro texto. Es una primera textualización que ayuda muchísimo. Fíjate qué interesante la pregunta. ¿Qué lugar asumen las vidas narradas de productores y campesinos, productores y campesines en la enseñanza de sistemas agropecuarios y de extensión rural? Ahí el punto de vista, el aquí de este proyecto, como ella delimita también en el título, es en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, no solamente sitúa el lugar de la investigación, sino el lugar de enunciación del texto y del estudio. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la preocupación es desde las propuestas de enseñanza, sistemas agropecuarios y de extensión rural, ¿no?, hacia las vidas narradas de productores y campesines, ¿no? ¿Se entiende? Por la pregunta, fíjate cómo lo delimita esa pregunta. Pensarla de esta manera, la pregunta te permite formular otras que especifican el estudio. O sea, que traen tal vez esos objetivos específicos a una lógica más de interrogación, ¿no?, de más apertura, que exige un diseño flexible, ¿no? Que no quiere decir que no tenga un sentido y que no se anticipen sentidos. Pero la pregunta, desde mi punto de vista, ayuda mucho más a definir qué es lo que uno quiere investigar, cuál es el problema de la investigación, mucho más que una definición de un objetivo. Yo como por ejemplo, yo como lector de proyectos de investigación narrativa, prefiero leer, entiendo mejor lo que quiere hacer el investigador, en qué tradiciones se inscribe y cuál es el abordaje metodológico que va a tener, una buena definición de preguntas y desarrollo de preguntas. Es decir, desarrollo de un campo de interrogación, ¿no?, donde la pregunta ayuda a la definición de la pregunta y el objetivo también. Pero lo importante es cómo uno manifiesta esa inquietud de conocimiento, si uno quiere ese deseo de conocer. Lo escuché a Luis Porta ayer en el congreso de... No sé, vos lo escuchaste también, Sofía, ¿no? Digamos, esta idea del deseo, de la inmersión profunda en el campo, él radicaliza, ¿no?, esa posición diciendo ser investigación, somos investigación. Bueno, eso exige una carnadura, mientras que el objetivo y una cierta zozobra, ¿no?, como dijo Luis, ¿no?, cierta humildad.
inclusive en la forma de escribir, ¿no? Que el objetivo muchas veces no contribuye, porque exige una voz segura, ¿no? Y en este campo yo prefiero la interrogación, ¿no? Para dar lugar a esto de la interpretación, ¿no? Que está planteado en el título de la tesis, que delimita también una tradición más hermenéutica que de otro tipo. Lo dice el título. Y también lo dice, si me permiten, la bibliografía. ¿Se entiende? La bibliografía que ella delimita, no solamente marca lo que ella lee, sino que incorpora el texto dentro de tradiciones teóricas, autores, invitados a la conversación, digamos, ¿no? Que plantea el texto del proyecto de tesis, en este campo. En una investigación narrativa es difícil hablar de población. La población es el lenguaje de la estadística, no de los sujetos encarnados, vivientes que producen experiencia vital, que es lo que vas a reconstruir, y sobre todo relatos autobiográficos, ¿no? Es importante ya empezar a también indagar y problematizar el lenguaje. Entonces acá también ahora empiezan a jugar las exigencias de un programa específico, ¿no? Bueno, tal como lo marcamos en el seminario de metodología, ¿no? Y que ahora retomamos en este taller de escritura, luego del paso de los talleres de tesis, ¿no? Cuyos objetivos son fundamentalmente que ustedes puedan escribir un primer texto, ¿no? Para poder entrar en conversaciones. Yo también les sugeriría que no solamente conversen con nosotros, que pongan en conversación estos textos con sus colegas, que mantengan conversaciones entre pares, porque después de todo yo soy profesor y coordinador del programa. Es muy importante que pongan en circuitos de lectura los propios textos, ¿no? Que vayan hacia los costados en esta cuestión de rizoma. Hay veces que leyendo la escritura de otro par, uno encuentra la solución a su propio texto, no porque se va a copiar, sino porque encontró una idea que el otro resuelve de una determinada forma, ¿sí? Y es muy importante, yo diría hasta vital. En documentación narrativa es una exigencia fundamental, la escritura y la lectura cruzada entre pares. Y yo en todos lados donde trabajo la planteo como un momento fundamental en el proceso de formación en la escritura, ¿no? Porque acá es complejo, uno tiene que escribir lo que desea escribir, indagar, ¿no? También implica indagar en el propio deseo, ¿no? Y que muchas veces la escritura estructurada delimita. Digo, hay un momento de toma de distancia fundamental, Paul Ricoeur lo plantea, que tiene que ver con la búsqueda de la estructura, ¿no? El momento de la configuración, dice, en donde se estructura el sentido del texto. ¿Qué es esto que hizo Sofía? Y lo hizo muy bien. A mí me parece muy claramente lo que va a investigar, solo que en el lenguaje de la estructura. Entonces, para mí el ejercicio ahora que le toca a Sofía es ver cómo entrama esto, problematizando las propias palabras, el sentido, curando su propio texto, su propio proyecto,
en el sentido más pleno de la curaduría, ¿no? Que es está un poco de moda ahora hablar de eso, pero me parece que porque es muy eficaz en este campo, de encontrar una forma de estructurar el texto que te pueda, que salga de vos, por decirlo, que permita decir lo que vos querés decir, no que estructure tu texto de una manera tan centrada en la institución, ¿no? Sabiendo que la institución, para decirlo de otra forma, no está especializada, y eso implica una ventaja y una desventaja, por decirlo de alguna forma. La ventaja es porque te van a leer gente que está en esta tradición, y la desventaja es que te va a leer gente que está en esta tradición, y entonces, por ende, exige, por ejemplo, algo que en otras tradiciones no, que el autor esté presente en el texto. Mínimamente eso. Aun cuando adopte una estructura más clásica como la que propone esta estructura, ¿no? Que vos armaste. Vos podés romperla, a eso es lo que voy. Ahora que la hiciste, la podés romper. Ricard dice que es el momento de la configuración de la trama, ¿no? Esto permite ordenar muchísimo la indagación, pero también la escritura del texto es un momento, en esta tradición, en este enfoque, la escritura del texto es también, no es la inscripción en una tradición, en un campo de lecturas, en un campo de interpretación. A nadie de esta tradición le va a sorprender los autores que vos nombrás en la bibliografía base. Se ve claramente a través de esa bibliografía, ¿no?, las tradiciones de escritura y tradiciones teóricas o formas de entender la investigación narrativa, ¿no?, que propone como fondo. Y todos ellos, por ejemplo, todos estos autores plantean la ruptura de las formas clásicas de escritura académica. Si no, léelos o escúchalos. Entonces, para mí el gran desafío, Sofía, es que te animas a escribir una investigación, un proyecto de investigación narrativa. Porque también el doctorado es un acto de inscripción, ¿no? De inscripción tuya, cuando te doctores, ¿no?, en una tradición de investigación, en una conversación, ¿no?, tal vez como voz autorizada, o como dirían los etnometodólogos, como un sujeto, un hablante competente, dicen ellos, un hablante competente. Alain Coulon, particularmente, ¿no? Él dice eso, es participar del lenguaje de la conversación, ser un hablante o un intérprete competente, ¿no? Alguien que puede conversar en los términos y en el juego del lenguaje que plantea esa comunidad. Entonces, el gran ejercicio es animarse a eso, Sofía. No hay que irse tampoco al extremo de Luis, ¿no?, de Luis Porta. Vos lo escuchaste, estás acostumbrado a escuchar, él rompe muchísimo, ¿no? Pero sí marca, digamos, el amplio espectro de posibilidades. ¿Sabe cuál es el problema? A diferencia de la investigación clásica, la escritura acá es un problema. No es algo que está estabilizado por las normas institucionales, sino que es un problema del investigador. Y ello es bravo. Y ahí viene el problema de la investigación narrativa, que es un poco desaprender lo que aprendimos, pero sabiéndolo. Y al mismo tiempo animarse a inscribirse como un sujeto competente, un hablante competente, no un sujeto competente, un sujeto hablante competente, no un interlocutor competente en este campo. Y eso implica, bueno, jugarse a escribir
más tranqui, por decirlo de otra forma, pero sí atendiendo a este criterio de estar presente, de pensar, si la investigación, como vos citás acá a varios autores, ¿no? A Loren Richardson, que plantea que la escritura es investigación. Bueno, es lo que estoy hablando, digamos. No más de lo que estoy hablando. Al escribir uno indaga y por eso es sobrante la escritura. ¿No? Lo dice Loren Richardson, no lo dice Daniel Suárez, ni Luis Porta. En el campo hay ya toda una tradición, toda una forma de entender la investigación narrativa que vos reafirmás con Loren Richardson aquí, que admite que escribir es investigar. Y también lo pones a Contreras, que lo que plantea en ese texto fundamentalmente es investigar la experiencia educativa, el texto de Contreras. Y sobre todo es interesante el prólogo de ese texto, que escribe con Nuria Pérez de Lara, en donde él dice que investigar la experiencia es al mismo tiempo pensar la investigación de la experiencia educativa, pero al mismo tiempo pensar la investigación como experiencia. Bueno, si la investigación es experiencia, ¿cómo la podés predefinir? A través de objetivos específicos. ¿No? Con tanta precisión. Yo diría que es una forma colonial poder definir un objetivo. Yo digo a veces en broma que los objetivos son lo que fija la mira de un, ¿no? de un disparo. Los objetivos son militares o políticos. No es que tampoco hay que adoptar una posición tan radical como la mía y poner objetivos, pero ese es el margen de negociación que uno se permite con el campo académico. Está bueno, yo insisto, es fundamental escribir objetivos. Pero no sé si es el objetivo lo que define el sentido de la investigación narrativa. ¿No? Porque en cierta forma el objetivo te exige a vos como sujeto ir para ese mismo lugar. Mientras que si vos estás en el campo, o sea, vivís la experiencia de investigar, o la investigación como experiencia y como escritura, el desafío está abierto. Y eso no implica dejar de ser riguroso, palabra que también a mí no me gusta para nada, ¿no? Porque el rigor es obediencia a reglas, ¿no? El sentido etimológico de rigor es la obediencia a reglas predefinidas. Es más, tiene que ver relación con la religión. Yo prefiero responsabilidad metodológica más que rigor metodológico, ¿no? Pero que implica una implicancia más vital y un compromiso ético, ¿no? Pero bueno, esos son tal vez caprichos míos, pero que tienen que ver, me parece, inclusive con haber leído a Donna Haraway o a Luis Porta o a Loren Richardson, y ni que hablar a Gedaire cuando se junta con Luis Porta, ¿no? O a Braidotti, o el mismo Brunner, aunque los angloparlantes, ¿no? Hablan de la experiencia, pero lo hablan de una manera diferente, ¿no? Lo hablan más bien desde un lenguaje, aunque hablen de relato de experiencia y de pensamiento narrativo, lo hacen desde un lenguaje más, si ustedes quieren, más paradigmático, diría el mismo Brunner, ¿no? De un lenguaje más teórico clásico que lo que hacen los otros autores, ¿no? Bueno, en fin,
Esa es para mí mi sugerencia más importante. Pero está muy, muy, muy claro lo que querés investigar, eso sin duda. A mí me queda, a ver, yo como lector de un plan de tesis me queda, yo leo vidas narradas, experiencias textualizadas, invención didáctica, y voy a buscar la forma, las discusiones teóricas que vos planteás sobre eso. Hay una promesa ahí que hay que cumplir. ¿Se entiende, Sofía? Ese es tu compromiso teórico más firme en toda la tesis, o sea, en todo el proyecto de tesis. Tenés que contarnos qué entendés por vidas narradas, por experiencia, textualidad e invención didáctica. Y lo tenés que hacer de una manera erudita porque estás presentando un proyecto de tesis. Porque lo escribís en este campo académico. Entonces tenés que mostrar erudición que leíste, todas esas cosas. Pero no necesariamente tenés que definir un marco teórico. Es más, yo si soy el evaluador, digo, ¿por qué un marco teórico? ¿Querés enmarcar lo que indagás? ¿Dónde lo querés fijar? Pero sí te exigiría, sin lugar a dudas, que me muestren los autores, y no solamente eso, digamos, un listado mucho más amplio que el que pones acá. La forma para mí es explorar la bibliografía de estos propios autores. ¿Entendés? Ya con estos autores tenés explorar a quienes citan ellos, y ya tenés todo un campo de lectura fundamental, base. Después te queda, a ver si te alcanza para llegar a la especificidad en la definición, no la definición clásica, es decir, 2 puntos, sino en la problematización, en la conceptualización de vidas narradas, de experiencias textualizadas y de invención didáctica. A ver, ¿te alcanzan esos autores y sus citas, o alguna selección de sus citas, para hablar de estas 3 columnas teóricas como categorías centrales de tu tesis, de tu proyecto de tesis? No, ahí también se abre todo un campo de indagación bibliográfica, Sofía, que tal vez lo podés explicitar en el proyecto también. Que es esta idea de, bueno, ¿qué exploración bibliográfica vas a hacer para dar cuenta? ¿Qué haces para hacer el proyecto, pero también que tendrás como parte del proyecto que leer, ¿no? Porque también me parece que ahí sería interesante diferenciar eso, ¿no? ¿Qué leíste vos para hacer el proyecto? Pero también, ¿qué bibliografía vos vas a leer a partir de que hiciste el proyecto? Como un plan de lectura. No poner el bodoque, o sea, poner bibliografía como gran título, si vos querés, pero trabajar con este doble sentido, ¿no? ¿Cuál es la lectura que vos tenés que hacer para terminar el proyecto? ¿No? ¿Y cómo incluís un plan de lectura en el proyecto, a partir del proyecto? ¿Se entiende? Porque no lo vas a poder agotar. Si es verdad que la investigación narrativa es la investigación narrativa es diseño flexible, es decir, que exige en cierta forma esta relación que a mí me gusta plantear entre el campo, que muchas veces es uno mismo, no el campo. El trabajo de campo si es autobiográfico sobre sí. Y hay muchas tesis autobiográficas en este doctorado, ¿no? Y no les digo en los líos metodológicos que se metieron y que bien los resolvieron las tesis ya presentadas en el doctorado. Algunas de ellas son autobiográficas, escritas en primera persona. Así que imagínense. Eso fue todo un largo proceso de trabajo, pero se logró, sin lugar a dudas. ¿Sí? Y exige escribir mucho a partir de ahora, meterle a la escritura, que creo es lo que te queda a vos, Sofía. Relajarte, juntarte con otros, como dice Luis, leer mucha literatura, ver mucho cine. Y a mí no me pasa, ¿no? Pero sería recomendable que disfrutes en la escritura.
Yo la padezco, la escritura, debo confesarlo. Sufro bastante escribiendo, porque es difícil encontrar las palabras, encontrar la estructura, el sentido. Y demanda mucho tiempo, al menos para mí. No sé. Pero me parece que tenés una excelente, buenísima base, ¿sí? ¿Algo más para vos le dirías, Violeta? No, la verdad que yo fui anotando un montón de cuestiones también en las que me estoy viendo también interpelada, por Claro, supuesto. claro. Y bueno, no, me encanta, la verdad que me da mucha curiosidad. Ahí le estaba escribiendo ahí por el chat a Sofía si me pasaba su dirección de correo, así, bueno, esta invitación que ustedes siempre nos han realizado de leernos y de Léanse, darnos a circular estos porque se textos que... ven, a ver, aparte, miren, se lo digo de otra forma. Olvídense toda la cuestión de la solidaridad y todo eso. Les sirve, es un Sí. ejercicio espectacular para la propia escritura, ¿no? Puede obedecer a fines egoístas. Así que no tiene que ser solidarios solamente. Si son egoístas, también háganlo, porque es una forma fantástica de. Sí, porque acá en este doctorado incluimos a todos, a los pecadores también. Entonces, le damos la Y todos, oportunidad. y Sí, todos habitamos el paraíso que queremos. claro, qué bueno eso. Lo voy a anotar. No, lo que digo es que es un ejercicio fundamental, fundamental. Para mí son 4 cosas, sinceramente, que hay que profundizar, que es, por supuesto, la escritura. En este caso lo pongo en primer lugar. Profundizar, indagar la escritura. No se puede dejar naturalizar la escritura en este enfoque. La lectura, pero en distintas direcciones. No solamente, ¿no?, como propone la ortodoxia, de lectura obediente, de lectura escolar, ¿no?, sino lectura en una tradición que ustedes hacen el ejercicio explícito de escribirse. O sea, conversando con esos autores, ustedes se inscriben en esa tradición, no reverenciándolos. Y eso me parece fundamental. Discúlpenme, como estoy en mi casa, me voy a armar un cigarrillo. Discúlpenme. Entonces, a mí me parece fundamental que intercambien, y que aprovechen la continuidad de esta burbuja. Tal vez puedan acoger a Ariana, ¿sí? Y tal vez me puedan invitar a mí a que participe nuevamente. Yo no tengo ningún problema. A mí me encanta, me apasiona hablar sobre esto, así que no tengo ningún problema. Pero bueno, me parece que ese es el gran desafío. Lo que yo tengo para decirte es eso. Parece que Violeta tiene un montón. ¿Por qué no le decís alguna de las más importantes? De las que tenés anotadas, o las que te parecen más pertinentes. Decías las que te habían resonado para tu propia escritura. Bueno, a ver, principalmente esto de que dijiste de seguir indagando, ¿no? Este campo de preguntas, de interrogación, ampliar, desarrollar ese campo de preguntas, ¿no? Animarnos a que surjan otras, repreguntar, por ahí, o, o interpelar, digamos, crear nuevas preguntas a partir de lo que ya está escrito, ¿no? A partir de los objetivos. Ahí en los objetivos aparecieron, por ejemplo, las biografías de los profes, ¿no? Relatos biográficos, me parece que decía, de los docentes que integran las cátedras. Bueno, me parece que por allí hay algo muy interesante. Mira, ahora que marcás, mientras buscas la próxima, hablas de Sí, la pregunta, me detuve en lo siguiente. Fíjate cómo marca una relación de conocimiento
ciertas palabras que utilizás en las preguntas. Mirá qué importante es indagar las palabras que usamos para nombrar la experiencia de investigación que proponemos, ¿no? Esta idea de que la investigación narrativa no es solamente una investigación de la experiencia para la comprensión del mundo, o mejor, para la comprensión del mundo hay que comprender las palabras que nombran ese mundo, y también las propias. La investigación narrativa siempre es investigación del lenguaje, aparte de investigación de la experiencia y de las vidas, ¿no? Porque la biografía tiene dos partes, bio y grafía, la escritura de la vida, ¿no? Dentro del enfoque biográfico. El narrativo es un poco más distanciado, pero al mismo tiempo, fíjate, Sofía, la relación de exterioridad y no de inmersión que marca esta pregunta. ¿Cómo se accede a esas voces? La misma pregunta de Cortés en La Conquista, en serio, la estoy leyendo, para que vean que es cierto, estoy leyendo La Conquista de América, y es un excelente libro que se los recomiendo, no sé, lo dejé por algún lado, posiblemente en el living, no importa, pues lo quería mostrar y tal vez citar. Hay una pregunta de cómo, de conocer como conquista desde un afuera hacia un otro. Una cosa es decir que lo haces desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, o y otra cosa es pensar una relación de exterioridad tan grande que marca un objeto, trata como objetos a esas voces, que son voces encarnadas. Entonces el enfoque dialógico se promete, se insinúa, pero metodológicamente en el proyecto no está resuelto. Porque el acceso marca una relación de exterioridad radical. Ese acceso desde afuera. A ver, ¿cómo se entra en conversación? No digo poner cómo se entra en conversación, pero sí, antes no se dio cuenta de qué significa conversación. ¿Cómo interlocutar con esas voces? ¿Cómo entrar en un diálogo con esas voces? Si acaso tiene un enfoque conversacional o dialógico. Pero de todas formas, utilizar acceso me parece una palabra que marca una exterioridad excesiva frente a la exigencia de inmersión de la investigación narrativa. Aparte utiliza digamos, utiliza cómo sé, no cómo accedo, o cómo podemos acceder. Cómo yo me mezclo con esas voces, ¿no? Pues tendría que ser eso. Y al mismo tiempo tomo distancia, ¿eh? No me confundo con esas voces. Pero no tiene que ver con esas cosas de acceso, ¿no? Parece que el acceso es como... no sé qué piensan, pero a lo que voy es que hay que detenerse también en las palabras que utilizamos, ¿no? No como una exigencia de lenguaje técnico, no porque hay que usar ciertas palabras y no otras, sino porque las palabras denotan y connotan, sobre todo connotan. Y acceder marca de alguien muy de afuera que va hacia un otro completamente distinto y casi un objeto, ¿no? Y este que accede es un sujeto de conocimiento, no yo. Cómo se accede, no cómo accedo o accedemos, o cómo nos comprendemos las voces de los relatos puestas de manifiesto en los relatos de experiencia de los docentes, ¿no? Y ahí indagás la pregunta. Y ahí indagás cómo formulas la pregunta. Porque la pregunta es cómo se accede a esas voces. ¿A cuáles voces? A las voces de los... Y acá hay otro problema metodológico. ¿Se accede directamente a las voces de los actores o a las voces de los relatos autobiográficos de los autores? Que no es lo mismo una objetivación que la otra. El corpus, digamos, lo que vas a analizar. ¿Qué vas a trabajar vos?
con los sujetos o con sus objetivaciones, o sea, con sus textos, con sus relatos de experiencia. Es una gran ventaja trabajar con los relatos de experiencia, ¿no? Porque no estás trabajando con ellos directamente, ¿no? Sino con una objetivación que ellos van a producir, no sé a través de qué recursos metodológicos, puede ser entrevistas narrativas, pueden ser distintas, pueden ser cartas, no sé, hay infinidad de posibilidades de cómo hacerlo. Pero me parece que la lógica de acceso plantea una entrevista más bien convencional, ¿no? No una entrevista en profundidad. Una entrevista narrativa menos, ¿no? Que exige intimidad. Y no se accede a la intimidad, ¿no? Sino que se construye esa intimidad. Entonces, ¿no? ¿De qué se componen esos relatos? Estos relatos. Acá hay una, fíjate una cosa, hay como una especie de ejercicio de sinonimia, de sinónimos. Voces con relatos. Atender también a esas distinciones conceptuales, no para escribir definiciones puntuales, pero ahí estás planteando en la propia pregunta, ¿no? esta paridad, ¿no? Porque dice, ¿cómo se accede a esas voces? ¿De qué se componen estos relatos? Nos lleva a pensar que voces y relatos son lo mismo. Y yo no sé si son lo mismo. Desde determinados enfoques se diría que la voz es la tonalidad de la enunciación del hablante, del sujeto, y que el relato es la producción, el producto de esa enunciación, la objetivación de esa enunciación. ¿Sí? Hay voz, la voz es la misma, es la posición de enunciación, ¿no? del sujeto que enuncia. Es más que el relato. También cuando la voz se expresa en la palabra hablada. O también en otras, ¿no? En los relatos es casi una exigencia la construcción de la voz, pues es la voz del narrador, de de quién es el autor de la trama narrativa, cómo se compone, cómo se enuncia, ¿no? Pero ya hay una voz en todo relato textualizado u oral, ¿no? Pero es más bien una posición de enunciación, una tonalidad, una forma de decir. El relato es una manifestación puntual, objetivada, más lábilmente en la voz hablada, más dura, más firmemente en el relato escrito. Pero también marca acá todo un abordaje metodológico, ¿no? Utilizando voz y relatos también está marcando Sofía ciertas lecturas, ¿no? Acerca de la voz, de las voces, de los relatos y todo eso. ¿Ves? Acá se va la tercera persona impersonal. ¿Quién les confiere? Se les confiere. ¿Se entiende? Qué bueno que no podés responder, Sofía, porque estás enmudecida. ¿Qué tipo de relación con el saber habilitan ahí? Ahí se abren de otra manera. Pues son preguntas sobre los relatos. ¿Se entiende? Son preguntas sobre los relatos. Y eso está interesante, está bueno, porque las preguntas están pensadas en esta distinción, porque también es una cuestión ética, ¿eh? Una cosa es hablar de los sujetos, de esas personas de carne y hueso, y otra cosa es hablar de los relatos que producen esas personas de carne y hueso bajo determinadas circunstancias metodológicas y a través de ciertos instrumentos metodológicos. ¿Se entiende la distinción? Uno no está hablando de esas personas a través de los relatos, sino porque es un enfoque interpretativo, está
está hablando de las objetivaciones que produjeron esos sujetos. Y eso me parece fundamental y que evita, en muchos casos, digamos, yo haría consentimiento informado siempre con los interlocutores, pero evita ese riesgo, porque uno no está manipulando sujetos, ¿se entiende? Sino relatos producidos por los sujetos. Eso me parece también importante, lo traté de rescatar en el título. ¿Sí? Que por un lado relatos, la idea que son relatos autobiográficos de productores campesinos, no son productores campesinos. Ella no está analizando los productores campesinos, sino más bien los relatos autobiográficos de los productores campesinos. Nosotros en documentación narrativa los hacemos publicar esos relatos luego de un proceso de indagación. O sea que esos relatos autobiográficos son resultado de un proceso de indagación de sí que realizan los sujetos comprometidos en la investigación. ¿No? Y en tanto autores de esos relatos ya no son, adquieren el mismo estatuto epistémico que los autores consagrados que vos pusiste, porque son autores también, no van al anexo sino a la bibliografía, y entran en paridad, ¿no? Esta biobiblioteca entra en paridad con la biblioteca. Bueno, pero esos son los caprichos de la documentación narrativa que no todos tienen que adoptar. A nosotros nos gustan hacer esos líos, pero acá me parece sí lo importante es esta idea, me parece a mí, de darle mucha importancia. A ver, largar el texto, por eso te sirve confrontarlo, largarlo, hacerte las preguntas, pero después tu compromiso como investigadora es indagar cómo preocuparte, analizar tu escritura como una objetivación, como otro, digamos, y tener, junto con otros pares, la oportunidad de indagar el lenguaje que utilizás también. ¿Por qué usás la tercera persona del plural o el impersonal para formular las preguntas con una investigación que exige inmersión? ¿No? Entonces ahí yo diría, ¿cómo aparecés vos como indagadora narrativa? Pero sobre todo a partir de la bibliografía que utilizás. No por un capricho mío, porque tiene que ser así. Porque los autores que utilizás acá dicen eso. Profe, perdón, yo me tendría que estar retirando. Yo te pido mil disculpas y me retiro con sumo respeto también porque Mira, bueno, yo la verdad que... les propongo una cosa justamente por lo que pasó y porque Ariana perdió la oportunidad. Si ustedes están dispuestas, podemos hacer otra ronda de este Meet. Si tienen tiempo, disponibilidad y Sí, a mí ganas. me encantaría, pero también no te quiero comprometer a vos con tu tiempo y tu generosidad No, de pero a mí poder me replicar, pero encanta. para mí sería fantástico. Bueno, sí, sería fantástico. Sí, si lo Yo no pudiéramos, tendría ningún problema. Lo bueno, único que les pido es lo siguiente. Yo les voy a poner en pantalla ahora mi WhatsApp y lo bueno, coordinamos entre nosotros, llamamos, después lo gestiono arreglamos una fecha y yo después lo coordino con Laura bueno, Proas. sería fantástico. ¿Sí? Me lo mandaste por correo Te lo mandé por correo, sí, a la dirección de Bárbaro. correo que estaba publicado en el aula. Mandámelo en WhatsApp también que voy a mandarte ahora. Ah, bueno, dale, Te lo pongo perfecto. acá donde está el... En el chat, que ahí Sí, ahí está. estuvimos ahí con unas Lo escribo interacciones, acá, así que... en mi... Perfecto, sí, Anda sí. nomás y nos vemos la próxima. Yo ya Bueno, he leído tu texto. Y también Sofía. Y también perfecto. Ariana. Ariana mandó un PowerPoint que está bueno. ¿Por qué no le piden que lo compartan? Así lo leen entre ustedes también. Bueno, Hagamos lo siguiente. Léanse entre ustedes y después nos reunimos. ah, buenísimo. ¿Les parece? Sí, Ay, me encanta. Dale. Lo hacemos sí, así. sí, Se leen muy entre buena. ustedes, hacen una reunioncita así, se leen, se intercambian y después nos reunimos nosotros.
Perfecto. Dale. Profe, ¿compartiste vos el...? No, ahora lo hago. tú. Bueno, No en lo todo caso, encuentro. yo Acá está. estoy en contacto con Sofía y ahí vamos triangulando la rueda de esta burbuja. Dale. La idea, el plan que tenemos es eso. Ustedes se juntan, se leen entre ustedes y después nos volvemos a juntar los 4. Perfecto, Dale, genial. listo. Gracias, que tengan un Para que buen voy a poner viernes. acá el... Chau, Sofi, nos vemos. Y Chao. estamos en contacto. Chau, profe, gracias. Dale, chao. Acá lo pongo, a ver, fíjate si... Cinco, 3, 2, 3, 5, 1, 8, 2. Ahora lo voy a poner separado para que esté más... Para que esté más claro. A ver, ¿lo tenés? Che, decirle a Violeta que me lo mande con el nombre. Que ya le pongan el nombre a todos los textos, ¿sí? Por favor. Y en el documento también. Chao. Espero que te haya servido. Me contás en la próxima. Me contás qué te pareció en la próxima. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, sí. Esperamos Acá. un minutito que se incorporen. Voy a parar la grabación de la anterior. Ah,